En concreto, esta es un Lecinum lepidum, que además José la está cortando porque al cortar toma un poco de color, un color un poquitín más oscuro. La carne, como veis, es amarilla y bueno, es comestible. Lo que pasa es que no es bonita en la sartén. Este es el famoso perro chico, que aquí en Aragón se suele llamar, seta de San Jorge, porque es sale a ver para el tiempo que es la fecha de San Jorge, para últimos de abril y por ahí. Festivas, ¿no? Podríamos decir. Exactamente. Con mucho cuidado, porque estas tan grandes se suelen romper. Y ya tenemos aquí. Además decíamos... Si la hueles, huele mucho a harina de trigo. No sé si podremos vivir de lo que hemos cogido, pero no ha ido nada mal la mañana. Y ahora estamos aquí en el centro micológico, donde la gente puede acercarse. Si disfruta de las setas y cogiendo las setas, pues este es el mejor sitio. Efectivamente, es un punto de información ya referencia obligada en el Moncayo, y desde aquí, invitar a todas las personas que vengan a coger setas al Moncayo, que después del paseo vengan. Si tienen dudas les ayudaremos y luego podrán contemplar todos estos ejemplares que tenemos aquí, ¿no? Efectivamente, y visitar el centro que todo el mundo que viene por aquí queda encantado. Es dulce y... Además, preparen lápiz y papel porque enseguida les enseñamos a preparar 2 recetas en las Pedrosas con la miel como protagonista. No se lo pierdan. Y hoy, además del Día de la Enfermería, como les decíamos antes, es también el Día Mundial de la Fibromialgia, una enfermedad que se diagnostica más a mujeres que a hombres. Nosotros les vamos a presentar a Fina, una turolense que sufre esta enfermedad desde hace ya 15 años. Tienes dolor generalizado en todo el cuerpo. Tienes mucho entumecimiento tanto en los brazos como en las piernas, te cuesta mucho moverte. Va a días también, imagino, Fina. Sí, pero todos los días tienes dolor. Yo lo primero que hago es hacer mis estiramientos, luego me asomo a la ventana, hago mis 5 minutos de respiración, me voy al baño, tengo que ducharme bien con agua caliente porque eso te ayuda. Descansas un poco, 5 o 10 minutos, desayunas, tomas tu medicación y tienes que observar cómo está ese día tu cuerpo. En función de cómo está, es lo que vas a poder hacer. Yo voy 3 días a rehabilitación, 2 días, y luego 2 días al yoga. Tienes que hacer todos los días poco, pero tienes que moverte. Tú cuando estás de pie... Te duele todo, no puedes estar de pie. No. Y cuando estás mucho rato tumbada también. También, exactamente, lo has definido muy bien. Entonces es ir combinando poco a poco cómo está tu cuerpo. ¿Cuánto puedes llegar a dormir en una noche, Fina? Muy poco. Yo llevo años sin dormir, pues de 2 a 4 horas. ¿Te ayudo? No. Ah, sí. Hay que aprender. Hay que aprender a levantarte del sofá, sí. Y todo. O sea, sí. Incluso levantarte del sofá te cuesta. Sí. Todo eso te ha hecho, tantos años conviviendo con la enfermedad, te ha hecho adecuarte tu casa y tus costumbres o tu forma de vivir todos los días, hacértelo más fácil, ¿no? Sí. Yo aquí, como veis, es otro de los sitios que paso habitualmente, en el sillón de relax, que da un masaje. La tengo que poner siempre sentada. La lavadora. Porque si no me voy hacia adelante y me caigo. No tengo equilibrio. Luego para cocinar, pues cocino con esta silla. Cocino así. Procuro tener todo a mano, pues para poder hacerlo. Sobre todo el seguir haciendo cosas de ama de casa, ¿no? De toda la vida. La familia es muy fundamental y sobre todo tu marido y tus hijos porque son los que verdaderamente te entienden. Y los que también, me decías, aprenden desde bien pequeñitos a hacerse la cama, sí. Para no tener que quitarte a ti trabajo. Sí, es que es fundamental, si no el día a día no se podría llevar. Los cajones son correderos, pues para poder tener más facilidad para coger una tortera. Y el día que no puedes hacer la comida, pues utilizo este aparato que echas todos los ingredientes y entonces cocinas con él. Este es tu rinconcito, Fina. Sí, este es mi preferido, el que me ayuda junto con mi marido y mis hijos, la unidad del dolor y este sitio. El huertecito, el sol de por las mañanas. Es ver el sol, las plantas, mi perro, mi gato
Esta enfermedad es muy difícil de diagnosticar y sobre todo he querido hoy que conozcáis un día de mi vida, pues porque una de las cosas que más me preocupa es que se está dando en gente muy joven. Y eso sí que verdaderamente me preocupa. Quiero que sigan investigando para que nunca esta enfermedad la gente joven la pueda padecer. Pues ahora nos vamos a hacer un poquito de yoga, ¿no, Fina? Vale, yo un poquito porque tengo un médico hoy y tampoco estoy muy bien. Muy allá. Sí. Un poquito. Pero un poquito sí. Vamos. Bueno, aquí en Teruel, como yo. Y después de conocer a Fina todo un ejemplo de superación, viajamos ahora hasta Las Pedrosas porque allí vamos a endulzarles un poquito la tarde. Hola, buenos días. A mí me han comentado que aquí en Las Pedrosas puedo aprender a cocinar 2 platos y los 2 llevan miel. Pues así es, adelante y pasar a verlo. Vale. Jaime, ¿qué vamos a cocinar? Bueno, vamos a hacer unas tostadas con sobrasada y con miel de aquí de la zona. Claro, y para prepararlas tenemos, veo por aquí, sobrasada por un lado, miel. La miel. ¿Estos son huevos? Son huevos de codorniz. Huevos de codorniz y aquí ya las tostadas. Las tostadas. ¿Cómo sí. empezaremos? Bueno, pues vamos a desmigar lo que es la sobrasada en la sartén junto con la miel. Ya está un poquito desmigada esta sobrasada, ¿verdad? Sí, correcto. Y ahora pues añadiremos el ingrediente principal, que es la miel de la zona. Es la miel que la tenemos Eso aquí, ahora te la es. pasaré. Vosotros estáis más o menos de enhorabuena porque lleváis un mesecito aquí. Sí, estamos de estreno en el bar y la verdad es que la gente del pueblo ha reaccionado muy bien y bueno, se trata de dar un buen servicio social al pueblo y una atención como se merecen todos los clientes. No, además Correcto. un pueblecito tan pequeño como Las Pedrosas, tener un lugar de encuentro y para reunirse siempre viene bien. Sí, correcto, y bueno, un lugar de ocio y de tomar tapas y de pasárselo bien. Y pasárselo bien. Tapas como estas que estamos haciendo hoy Eso aquí. es. Cuando tú me digas te paso la miel. Pues ahora mismo cuando quieras. Vale, pues la cojo así con cuidado. ¿Cuánta echaremos? Pues aquí 2 cucharadas, aproximadamente unos 50 gramos, pero echaremos 1,5 cucharadas porque esta miel la verdad es que es dulce y es muy densa, entonces parece que no, pero si te pasas un poco más de la cuenta se nota en el sabor y además es un sabor muy fuerte. Menuda fusión. Sí, está, bueno, ya verás qué rica está. Y ahora ya untamos esa sobrasada con miel en la tostada. Eso es, y en la rebanada de pan, y lo que vamos a hacer ahora será poner el huevo de codorniz. Que los tenemos aquí, ¿verdad? Eso es. Tenemos ya preparado porque son complicados de abrir, ¿eh? Sí, es complicado, que el huevo de codorniz está muy rico, pero para abrirlo tela marinera. Vale, te lo voy a pasar a ver si no se me cae. A ver. Muy bien, gracias. Toma. Así mismo. Y queda precioso. Perfecto. Y ahora ya al horno. Ahora a hornear. Sí, vamos a echarle una pizquita de sal. Y lo vamos a hornear a 220 grados en el horno, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos tenemos que marchar a publicidad. Enseguida les preparamos otro plato desde Las Pedrosas y también les haremos un precioso recorrido por Zaragoza para mostrarles lo bonita que luce la ciudad con todas las variedades de flores. Le ponen el color y la alegría a esta estación del año. Del uno al otro con fin. Del uno al otro con fin. La luna en el mar fiela. Ahí lo ven, en el Colegio Romareda de Zaragoza quieren batir un récord un tanto peculiar. Imprescindible llevar un parche en el ojo y saber recitar Aspronceda. Enseguida les damos los detalles. Hola, se trata y azul.